Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los temas del curso. Específicamente, habíamos quedado después de ver los formatos de representación de números, ¿cierto? Binarios con signos. Habíamos visto 3 de ellos. Vamos a escribir acá el número de la clase, que sería nuestra clase 5, y le vamos a dar una mirada a lo que realizamos la clase de ayer, ¿ya? Clase 5. Estamos a viernes 26 de marzo del 2021. Viernes 26 de marzo 2021. Ahí. Y vamos a ver qué sucede. Ahora ya me cambié de internet ya, así que no debería caerme en principio. Aunque debería cargar el celular. Pero creo que me alcanza la carga para la clase al menos. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que habíamos revisado? Vamos a ir al aula. Está por acá. Y recuerden también que acá tenemos toda la información, está el horario de consultas, que hoy día estuvo disponible desde las 9:35 hasta las 10:45. También estoy los miércoles por si tienen alguna duda puntual y quieren, no sé, quizás hasta compartirme pantalla o que lo explique directamente, ¿ya? Y tenemos también que se publica acá la lista de reproducción de la cátedra y ahora también está la de la ayudantía, ¿cierto? Aquí pueden revisar la ayudantía si es que no pudieron participar o si participaron y la quieren ver de nuevo. Les gustó tanto que quieren nuevamente verla. Y tenemos por acá la carpeta, ya donde se va a publicar la misma información también, el apunte de la ayudantía y obviamente las clases que nosotros hemos estado realizando, ¿ya? Así que vamos a chequear esta última. Tantas veces que la descargué. 6 veces. Y vamos a ver qué estuvimos haciendo. Ya. La clase pasada comenzamos, ¿cierto? Revisando qué sucedía con el caso de un número, por ejemplo, decimal, que no podía ser representado de forma exacta en binario o en otro sistema, ¿cierto? Aquí teníamos el número 0.666, 666, ¿sí? Totalmente arbitrario así. Y vemos que en realidad nosotros podemos usar, obviamente, la cantidad de bits que queramos o que el sistema que estemos trabajando tenga, ¿cierto? Disponible. Partimos primero trabajando con 5 y vimos que, de hecho, al obtener el valor del número, por eso le puse aproximado acá, no nos daba 0.666, lógicamente, ¿cierto? Ya que truncamos ahí en 5 bits. Nos quedaba un número, yo diría que un error considerable, ¿cierto? Podríamos calcularlo también. ¿Qué pasaría si nosotros seguimos sacando números? Lógicamente vamos a ir acercándonos cada vez más al valor que tiene el número, ¿ya? Eventualmente, si sacáramos infinitos números, o infinitos bits, perdón, tendríamos entonces el que llegaría a ser lo mismo. Sin embargo, eso muchas veces no se requiere, porque depende mucho de la aplicación. Hay aplicaciones en las cuales se requiere una gran exactitud, ¿cierto? Y otras no tanto. Vemos acá que en definitiva llegábamos a que nos diera 0.6650390625, por ejemplo, ¿cierto? Y le íbamos dando el peso como, simplemente como un medio, un cuarto, un octavo, uno dividido en 16, uno dividido en 32 y así hasta n, ¿cierto? Luego, cuando vimos acá los formatos de representación, esto se refería porque hasta ahora habíamos estado trabajando con números binarios, decimales, octales, hexadecimales, ¿cierto? Con parte fraccionaria, con parte entera. Sin embargo, jamás hablamos de signos. Nosotros sabemos que los números tienen signos los que ocupamos nosotros, así que tiene que haber alguna manera de poder representarlos, ¿ya? Esto en particular se refiere a los números enteros. Eso es importante, ¿ya? Después vamos a ver una manera en que podemos representar números que no sean enteros, ¿ya? O sea, me refiero, por ejemplo, a números reales. ¿Qué formatos teníamos? Signo magnitud, complemento a 1 y complemento a 2. Cuando hablo de bit, ¿cierto? Lo comentaba también que me refiero a un binary digit. Tenemos que la mejor forma de ver cómo se opera con estos formatos es directamente con un ejemplo. Nos piden representar aquí el más 25 y el menos 25 usando exclusivamente 8 bits. Lo más importante y lo primero es que tenemos un bit de signo. Esto por si acaso aplica para todos los sistemas, para todos los formatos me refiero. Tenemos que el bit va a ser 0 si es que el número es positivo y el bit va a ser 1 si es que es un número negativo. El bit que usamos como bit de signo es el de más a la izquierda, ¿cierto? Y vemos que eso aplica obviamente para todos los casos. Tenemos también que en signo magnitud, además del signo, tenemos que poner el valor binario del número. ¿Ya? El binario sí, tal cual como nosotros lo habíamos calculado antes, sin signo. ¿Ya? Eso también muchas veces se le llama como formato real, le dicen, ¿ya? Cuando es un número sin signo. ¿Ya? Pero en principio, como digo, es el binario. Vemos que para el caso del más 25 teníamos la representación que está acá, que sería el bit de signo en 0. Teníamos que el 25 se representaba como 11001.
Si nos piden 8 bits, entonces simplemente se rellena. Se rellena acá, obviamente, porque si rellenáramos por acá cambiaríamos el valor del número. ¿Sí? Para representar el menos 25, lo mismo, solamente que cambia el bit de signo. ¿Ya? Porque, de hecho, de ahí viene el nombre que se llama signo magnitud, porque están separados. ¿Dónde hay diferencias? Solamente en las representaciones de los números negativos, para el caso de complemento a 1 y complemento a 2. Porque los positivos, como ustedes pueden ver, se representan igual en los tres formatos. O sea, ahí no hay ninguna diferencia en realidad. ¿Cómo representamos el negativo del CA1? Lo que hacíamos era partir de la representación del correspondiente positivo, en este caso la representación del más 25 para así poder representar el menos 25, y nosotros invertíamos cada bit, donde invertir se refiere a cambiar los ceros por unos y los unos por ceros, como pueden ver acá, que hay un cambio simplemente de cada uno de los bits. Y cuando logramos eso, ya tenemos entonces la representación del número negativo, que en este caso sería el menos 25. ¿Y qué pasaba ahora? Teníamos que ver, ¿cierto?, qué sucedía con el complemento a 2. Pero quiero verificar si se va entendiendo o si alguien tiene alguna duda respecto a esto. Que he ido rápido porque obviamente es un repaso, pero nunca está de más ir resolviendo las dudas que puedan tener. ¿Ya? Si es que alguien de plano no pudo participar en la clase de ayer, le recomiendo que igual la pueda visualizar después de esta clase. La clase de día se debería poder seguir sin problemas, ¿ya? Pero obviamente, para que tenga la base bien, le recomiendo verla. Muy bien. Entonces, ahora, nos quedaría solamente ver la representación de los negativos en complemento 2. Y para eso nosotros usábamos una especie de regla mnemotécnica que en realidad se basaba en partir por un lado del número y hacer algunos arreglos, ¿ya? Vamos a revisar eso en escrito, lo que está acá, para ver cómo nos indican. Y después vamos a dar una mirada a los ejemplos, ¿ya? Tenemos entonces que en CA2 para representar a los negativos usamos el siguiente procedimiento. Vamos a partir desde la derecha del número, vamos a mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también vamos a mantener. Como ustedes pueden ver acá, mantuvimos, ¿cierto?, el 0, 0, 1. Lo mantuvimos. Y los siguientes los invertimos, ¿cierto? Pasaron estos ceros a ser 1, por tanto. Incluso fíjense que el bit de signo, de hecho, tiene todo el sentido del mundo, porque si es que el número era positivo, tiene que terminar siendo negativo. ¿Ya? No podría quedarnos, si aplicamos esta técnica, ¿ya?, no podría quedarnos positivo, si es que le aplicamos. Acá fíjense que tenemos un número que es negativo. Lo sé porque tiene el bit de signo en 1. Sin embargo, este procedimiento se puede aplicar de todas maneras. Así que parto por la derecha, mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1. Mantengo ese 0, mantengo ese 1, ¿cierto? Y después los siguientes los invierto. Y nos queda, por tanto, 1, 0. Yo creo que ustedes ya también lo pueden deducir, igual lo comentamos en la clase de ayer, ¿cierto?, que en realidad lo que estamos haciendo es cambiarle el signo al número. Por eso es que si yo tengo un número que es positivo, que lo sé por su bit de signo, al momento de aplicar este procedimiento, nos queda negativo. Y aquí tenemos un número negativo, ¿cierto?, que sabemos que por su bit de signo es negativo. Al aplicar el procedimiento nos queda positivo. ¿Sí? Y bueno, y en este caso que tenemos el 0, 0, 0, 0, 1, vemos que partimos por la derecha, mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1. En este caso el bit que es 1 es el primero, así que no se mantenía nada más que él, ¿cierto? Nos queda 1, y los siguientes los invertimos tal cual, ¿ya? Y obviamente nos queda negativo en este caso, ¿ya? Muy bien. ¿Dudas respecto a eso? Cualquier duda que puedan tener, ¿ya? Les comentaba también yo que en los computadores personales se ocupa el CA2 para representar a los números enteros. Por ejemplo, en short, en int. De hecho, creo que aquí puedo encontrar, digo. Busquemos types. Java reference types. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Generalmente está disponible la Java reference acá. Ahí está. Ahí la encontramos. Vamos a ver los tipos primitivos. En este caso tenemos, cierto, que hay varios. Están los enteros, ¿cierto? Están los float, están los short, los byte. Aquí tenemos, miren. Byte, short, int, long, char. Ustedes han visto programación en Java, ¿cierto? Le vamos a preguntar por acá. Respondan sí si es que han trabajado ya en algún curso con programación en Java. Ah, muy bien, muy bien. Entonces igual yo sé, así que... Y fíjense lo que dice por acá. Déjenme buscar dónde está el número porque estoy como medio ciego y no lo veo. Ah, estos son los números en coma flotante. Esto, que también lo vamos a ver, pero ya la clase siguiente. Enteros.
Ya, aquí dice que la operación se ocupa en 32 bits. ¿Saben qué voy a hacer mejor? Complement. Oh, me equivoqué. Ahí está. ¿Ven? Era lo más fácil, ¿cierto? Dice que los números, por ejemplo, byte, short, int y long, que sus valores son, en este caso, representados usando 8 bits, 16 bits, 32 bits para el caso de los enteros, 64 bits para el caso de los long, y por tanto puedo representar números más grandes, usan, ¿qué dice ahí? El complemento a 2. Eso ocupan, son enteros con signo y complemento a 2. ¿Ya? Eso es lo que se realiza para que vean que esto es algo que tiene aplicación, porque no es como que lo estamos viendo acá y no tiene aplicación en ningún lado. ¿Ya? Así que, ahora, ¿qué vamos a hacer con estos números? Vamos a hacer algunas operaciones. ¿Ya? Vamos a hacer suma, resta, multiplicación, división. Espero que alcancemos a verlas todas, pero en principio vamos a partir con suma y resta, ¿ya? Suma y resta de números. Si alguien está copiando, por favor, todavía no copie, porque me faltó un pequeño detalle. Un pequeño, gran detalle importante. Algo de lo que tenemos que hacer, ¿ya? Vamos a dejar esto acá. Números con signo. Binarios en CA2. Obviamente, si están en CA2, quiere decir que son números con signo, ¿cierto? Esto déjenlo ahí nomás. No lo copien todavía si alguien está copiando. Porque me falta algo. El rango de representación, ¿cierto? ¿Qué números puedo representar yo usando en este caso complemento 2? Y vamos a ver primero que en realidad nos interesa también conocer las combinaciones que tenemos disponibles, ¿ya? Combinaciones disponibles. Porque después vamos a pasar al rango y después vamos a hacer operaciones, porque ahí nos va a servir bastante comprender cuáles son los números máximos que yo puedo representar, en el caso de que esté usando una cantidad de bits determinada, ¿ya? Por eso es que lo voy a poner acá. Para una cantidad determinada de bits. Mis títulos están como súper largos. Debería haberlo dejado como una frase, ¿cierto? Es como los nombres de las películas. Imagínense si le pusiera los nombres yo. Ahí. Entonces, vamos a ver que si yo quiero representar en este caso usando números binarios, por ejemplo, en este caso lo vamos a poner así, vamos a tener que el número de combinaciones diferentes va a ser n grande, L igual a 2 elevado a n, ¿ya? Donde ese n pequeño va a ser el número de bits. Lo voy a poner acá. Donde n grande va a ser el número de combinaciones disponibles. Número de combinaciones disponibles. Voy a detenerme un momento para ver un pequeño ejemplo sobre eso, ¿ya? Así que no se preocupen si queda muy extraño, ¿ya? De combinaciones disponibles, ¿ya? Esto, por si acaso, también es aplicable a otros sistemas, ¿ya? Ahí habría que cambiar la base simplemente, ¿ya? Pero como nosotros las operaciones las vamos a realizar en binario, por eso lo pongo directamente así. ¿Qué es lo que es el n pequeño? Número de bits, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Este título lo voy a tener corriendo un montón. Vamos a dejar a un lado mejor, ¿ya? Ahí se fue el título. Entonces, ejemplo. ¿Cuántas combinaciones o cuántas combinaciones diferentes tenemos si usamos la cantidad de bits que vamos a ver ahora? Miren. ¿Cuántas combinaciones diferentes tenemos tenemos sí. Tenemos, por ejemplo, que n pequeño va a ser 3 bits. Vamos a tener que, por ejemplo, n minúscula va a ser 8 bits. Y vamos a ver poner un poquito más, 32, para que sea como la cantidad de bits que aparecía ahí, a pesar que lo vimos de manera muy fugaz, ¿cierto? En los enteros, en los int, en Java tenemos que usamos 32 bits para representarlos, ¿ya? Así es como se guarda la información, con 32 bits. ¿Cambiará mucho, cambiará poco? Vamos a ver ahora, ¿ya? Esto en definitiva, ¿qué es lo que me dice? Me dice que, por ejemplo, fíjense ustedes, supongamos que yo tengo 2 bits. Lo voy a hacer totalmente así como de forma intuitiva. Voy a tener, por ejemplo, un bit B sub 1 y un B sub 2.
¿ya? Que en principio no tiene por qué ser tan grande. Ahí. Si yo quisiera representar números diferentes con 2 bits, ¿ya? Solamente combinaciones diferentes, no nos preocupemos del signo ni de nada. ¿Yo qué podría escribir? Podría escribir el 00, podría escribir el 01, ¿cierto? Podría escribir el 10, podría escribir el 11. Les pregunto a ustedes, ¿tengo otra posibilidad para representar usando solamente 2 bits? ¿Algo que no esté escrito ahí? Pueden ponerle no si es que no hay ninguna otra combinación que se me haya escapado, y sí si es que hay otra combinación. La pregunta es media rara, pero es, si hay otra combinación que no esté ahí, le ponen sí. ¿Ya? Debería ser una gran cantidad de no. La persona que me puso sí probablemente se confundió porque yo lo dije medio raro. ¿Ya? Pero en definitiva vemos que como tenemos solamente 2 bits, yo ya puse que sean los dos ceros, que por ejemplo este sea 0 y otro sea 1, que el otro sea 1 y el otro sea 0, y que obviamente los dos sean 1. ¿Sí? Aquí es simple porque en realidad tenemos únicamente 2 bits. Si tuviera solo un bit, tendría dos posibilidades, ¿cierto? 0 y 1. ¿Ah? Pero fíjense cómo va creciendo. Y si tuviera 3, ¿cuántas serían las combinaciones? Así intuitivamente, ¿cuántas creen ustedes? Lo pueden escribir en el chat, lo pueden comentar. Bueno, pueden ocupar la expresión que está escrita ahí también. Pero claro, serían 8, como dice Jamie. Serían exactamente 8. ¿Ya? Eso es importante porque en definitiva nosotros podemos saber la cantidad de combinaciones disponibles y por tanto, si yo quiero representar más números diferentes, yo tengo que usar más bits. ¿Ya? Si por ejemplo yo solamente tuviera 2 bits para representar los números binarios en un sistema, tendría únicamente estas posibilidades. 1, 2, 3 y 4. No habría más números diferentes. ¿Ya? De ahí viene por qué se usan más bits para obtener una mayor precisión. Entonces, para este ejemplo, vamos a aplicar la fórmula y vamos a ver que en definitiva va a ser, obviamente, n igual 2 elevado a n, que en este caso sería 3, ¿cierto? Así que el resultado sería 8 combinaciones. Precisamente lo que me decían. ¿Ya? Tendríamos que, por ejemplo, para el otro caso que tenemos n minúscula, ¿cierto? Que sería el número de bits, que sean 8, nos va a dar un número más grande. ¿Pero qué tanto más grande? ¿Cuánto es 2 elevado a 8? Recuerden, 2 elevado a 5 es 32, ¿cierto? 2 elevado a 6 es 64, 2 elevado a 7 es 128, 2 elevado a 8 sería 256. Ustedes pueden usar la calculadora también si es que fuera necesario en algún momento, al menos para las cantidades mayores, ¿cierto? 256 combinaciones diferentes. Ya cambia bastante, ¿cierto? Déjenme silenciar un poco el WhatsApp. Ahí. Ya. Tendríamos 256 combinaciones. ¿Sí? ¿Y cuántas serían las otras? Se lo dejo a ustedes para calcularlo. ¿Cuántas serían mientras yo borro estos numeritos que puse por acá? Lógicamente aplicaríamos esa expresión y rápidamente podemos obtener el valor, porque sería 2 elevado en este caso a 32. Pero va a ser un número bastante grande. Sí, efectivamente, ¿son cuántos? 4.294 millones aproximadamente. ¿Ya? Vamos a escribirlo ahora. Sería entonces esto. N igual a 2 elevado a 32. Sería 4.294, 967, 296. ¿Ya? Ahí y ahí. Combinaciones. O sea, una cantidad bastante importante, ¿cierto? Bastante grande. Ahí. ¿Ya? Y obviamente si siguiéramos, vean, para el caso de 64 bits, estamos hablando ya, pero de demasiado, miren. 2 elevado a 64. ¿No será mucho? Miren. Pero no lo voy a leer ese número, así que no se preocupen. ¿Ya? Nos queda ahí. Entonces ustedes pueden ver que en realidad una mayor cantidad de bits nos permite representar más combinaciones. Y si tengo más combinaciones disponibles, yo voy a poder representar números más grandes y números más, también más pequeños, si lo quieren ver así. ¿Ya? En realidad números más negativos. Ahora, quiero saber si eso se entiende bien. Vamos a lanzar la pregunta. ¿Ya? Más bits, más combinaciones disponibles. En este caso, claramente tenemos que son 2 elevado a n. Ya, muy bien. Muy bien. Ahora,
Otra cosa que es importante y que en específico para empezar a hacer operaciones nos va a servir bastante es ver el rango de representación máximo de números, ¿cierto? Usando, por ejemplo, complemento A2, que es lo que nosotros vamos a estar operando, ¿cierto? ¿Saben qué? Eso lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí, no hace ningún problema. Así que vamos a ver ahora. Rango de representación de números binarios en complemento 2. Rango de representación de números binarios en complemento 2. Binarios. ¿Por qué en complemento 2 y no los demás? Porque como les mostraba, ¿cierto? En realidad complemento 2 es lo que se ocupa actualmente, ¿ya? Para diferentes lenguajes de programación y sistemas también electrónicos, digitales, lógicamente. Binarios en CA2. ¿Ya? Vamos a ponerle con regla, hagamos las cosas bien acá. Ya, entonces, vamos a tener en cuenta que ahora claramente no vamos a tener disponible todas las combinaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en realidad me refiero a todas las combinaciones para números positivos. No podría decir yo que voy a representar, por ejemplo, el más 4294, 967, 296. Ya, no dije ni millones ni miles, pero yo voy a tener que dividirme esas combinaciones entre los positivos y los negativos, y también el cero, ¿cierto? Eso quiere decir que el número más grande que voy a poder representar en los positivos no va a ser un número así, ¿cierto? Ni menos, obviamente, en los números negativos. Pero va a ser igual grande. Así que, ¿cuál es la expresión que vamos a usar? Va a ser la siguiente, miren. El rango de representación es el siguiente. Se parece a lo que hicimos antes, pero tiene unas pequeñas diferencias importantes. Y le voy a quitar esos dos puntos ahí porque en realidad no están aportando nada. Sería desde menos 2 elevado a n menos 1 hasta el más 2 elevado a n menos 1. Y aquí les pregunto, les voy a preguntar algunas cosas porque igual la idea es que veamos el por qué, ¿cierto? En principio, claramente tenemos un rango de representación que nosotros buscamos que tenga números negativos y tenga números positivos. Eso tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Pero, ¿por qué será que no ocupamos n acá, sino que ocupamos n-1? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué en realidad perdemos aparentemente un bit y no tenemos los n disponibles para representar números? ¿Qué se les ocurre? Ah, muy bien, muy bien. Bien ahí, Carlos, ¿cierto? Claramente porque si vamos a usar complemento a 2, según lo que hemos estado revisando en la clase anterior y al principio de esta, hay un bit que ocupamos para el signo y que no, por decirlo así, es como que de cierta forma lo perdemos, entre comillas. ¿Ya? Por eso es que le quitamos uno acá. Pero fíjense bien que esto no parece ser simétrico. O sea, como que acá tengo que parto desde el menos 2 elevado a n menos 1 y aquí va a ser hasta el más 2 elevado a n menos 1, pero menos 1. ¿Por qué estará ese menos 1 ahí? ¿Por qué será? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, por el cero, efectivamente, ¿cierto? Recuerden que finalmente el cero de algún lugar tiene que salir. Y precisamente se va a descontar de los positivos. ¿Por qué? Podrá preguntarse uno. Porque queda representado así. Por ejemplo, si fuera con 6 bits, por ejemplo. Claramente ahí, una de las combinaciones que tendría que haber sido de los positivos quedó asignada al cero. Y ya no vamos a tener la existencia de un menos cero. Eso no va a ser un cero. ¿Ya? Va a ser otro número que vamos a ver en un momento, ¿ya? ¿Sí? Así que la expresión parece tener sentido, de momento, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a verificar ahora, por ejemplo, el rango de representación con alguna cantidad de bits. Voy a ver, por ejemplo, con 8, con 32 para conocer simplemente esos rangos. Y después de eso vamos a listar los números, porque me interesa que ustedes entiendan a qué me refiero y cuando estemos hablando de estos números con signo, ¿ya? Así que ejemplo. Ejemplo va a ser, como un ejemplo ejercicio. Calcule el rango, los siguientes rangos de representación. Los siguientes rangos de presentación, de representación.
Ahí. Ya. Para, por ejemplo, si n es igual 8 bits, y vamos a poner también acá si es que n es igual a 32 bits. De hecho, ¿saben qué? Voy a poner también el 64 bits porque igual se ocupa. Si los long uno los ocupa igual, ¿cierto? Así que lo vamos a poner también. No discriminemos al 64. Pero estamos, en otro caso no lo pusimos, ¿cierto? Solamente lo calculamos y lo dejamos ahí. Ya. Vamos a ver entonces que el rango de representación va a ser simplemente obtenido por la expresión que tenemos acá. No es más allá de eso, ¿cierto? Nos quedaría menos 2 elevado a n menos 1. Sería, en este caso voy a ponerlo tal cual ya. Eso hasta el 2 elevado a n menos 1, ¿cierto? Menos 1. ¿Qué sería? ¿O cuál sería el rango? Sería el rango desde menos 2 elevado a 7, que sería, de hecho, recuerden que era 2 elevado a 5 era 32, 2 elevado a 6 era 64, 2 elevado a 7 era 128. Por tanto, sería... ¿Me faltó la palabra rango? Tienes toda la razón. Me faltó la palabra rango. Bueno, me comí una palabra. Me disculpen ahí. Pero, ¿cuál sería el número que estábamos buscando? Claramente el 128, ¿cierto? Que sería el 2 elevado a 7. Siguientes rangos. Lo bueno de esto es que lo puedo modificar así simplemente, ¿cierto? En la pizarra lo borraría. Acá simplemente muevo, ¿no? Ahí. Nadie lo notó. Aunque quedó grabado, sí. Ya, tenemos entonces que decíamos que sería desde menos 2 elevado a 7, que sería el menos 128, hasta... ¿Qué número? Claramente aquí va a ser, si este es el 128, menos 1 va a ser el 127. Hasta el más 127. Y podemos ver inmediatamente que siempre voy a poder representar un número más en los negativos, ¿ya? Debido a que perdemos esa combinación, entre comillas, perdemos, ¿cierto? En el 0. ¿Ya? El 0 es bien importante, así que no es como que sea una pérdida ocupar una representación para él. ¿Ya? O sea, podemos ver que con 8 bits tampoco es que podamos representar números tan grandes. Ah, me preguntan también si es que se podría haber quitado ese 1 que está acá, desde acá, y no de los positivos. Y la verdad es que técnicamente uno podría hacerlo si es que definiera de alguna manera eso, por ejemplo, en estándar. ¿Ya? Lo que pasa es que por simplicidad queda mucho más práctico el tenerlo directamente en los ceros, ¿ya? Porque al momento de operar tiene más sentido, ¿ya? Pero uno técnicamente podría definir un estándar que fuera así, que sea práctico otra cosa, ¿ya? Pero se podría, porque de hecho eso que nosotros estábamos viendo son finalmente, lo que yo les mostraba respecto a Java, son definiciones. Es como que nosotros digamos de repente, miren, vamos a llamar al mar por otro nombre, y todos definimos que lo vamos a hacer así. Es válido, y vamos a poder hacerlo, ¿cierto? Eso es lo que de repente uno cuando usa los sistemas computacionales, como que a veces no lo asimila porque uno asume que las cosas todas tienen un sentido y muchas veces son estándares que se definen para que todos trabajemos igual y que todo sea portable. Como por ejemplo los sistemas de las redes computacionales. No es como que yo me compré un router de una marca, no me funciona porque trabaja con la otra solamente. O trabaja, por ejemplo, con sus equipos. Tienen que todos responder a un estándar, ¿cierto? Ahí. Ahora, el otro rango. Lo voy a escribir directamente acá, de la misma forma. Y de hecho, podría copiar esto, ¿no? Podría copiar eso. Copiamos todo casi. Igual voy a tener que agrandar un poquito el otro rango, porque voy a requerir más números, ¿cierto? Ya. Entonces nos va a quedar acá, ¿cuánto? Nos va a quedar 32, lógicamente. Aquí ya en realidad voy a tener que borrar bastante. Ahí. ¿Y cuál va a ser el número? Va a ser parecido al que calculamos antes. Ahí. Sería 2 elevado a 31, ¿cierto? 2.147.483.648. Vamos a poner por acá. Lo voy a esconder ahí y voy a anotar el número. 2.147.483.648. Ya la vamos a poner ahí. Solamente para efectos de que ustedes se puedan guiar si quieren copiar el número, ¿cierto? Coma. Va a ser el mismo número, pero menos 1, ¿cierto? Va a terminar en 7. Y vamos a poner entonces esto. Ahí. Ya estoy abusando ya del copiar y pegar, ¿no?
Y de hecho me quedo más lejos también por no querer dibujarlo, escribirlo a mano. Termino trabajando más. ¿Ven? Eso es lo que sucede. Ahí. Y aquí nos queda el 7, ¿cierto? Ya, ese es el rango de representación. Bastante amplio, podríamos decir, ¿cierto? En este caso, trabajando con 32 bits, podríamos representar todos esos números, que para la mayoría de las operaciones como clásicas que uno realiza puede que esté bien, ¿cierto? Pero también nos podríamos salir. Eso lo vamos a ver después lo que va a suceder cuando operamos, ¿ya? Y ahora, para el caso de 64 bits, vamos a hacer casi lo mismo, ¿cierto? Vamos a escribirlo. Si al final termino trabajando más por querer hacer menos, ahí. Va a ser desde el menos 2 elevado a 64 menos 1 hasta el más 2 elevado, me faltó acá poner 32, ahí sí, 64 menos 1, menos 1. Ahí. Y va a ser desde el siguiente número. Vamos a ponerlo acá. ¿Dónde está la calculadora? Ahí está la calculadora. 2 elevado a 63. 9000. Ya, no lo voy a mencionar, lo voy a copiar, ¿ya? Un número muy grande. 223, 372, 036, 854, después 775, me equivoqué, de hecho, ahí, punto 808, ¿cierto? Ese es el número negativo, el menor negativo que podemos representar acá, coma, ahí. Y vamos a poner el positivo, y aquí sí lo voy a copiar porque en realidad me va a resultar más práctico, por mucho de que tenga que mover un poquito acá. ¿Ya? Claramente, si es que quisiéramos representar un número más grande aún, ahí con eso no debería ser suficiente, ¿cierto? Ahí. Wow, ¿por qué me salió para allá? Ahí. Se desplazó mucho. Ya. Le borro el último número, le modifico un poco esto para que sea un más y estamos ok. ¿Cierto? Recuerden que siempre tenemos uno menos acá, ¿cierto? El 7. Y ahí estamos. Ahí estamos. ¿Ya? Y tenemos entonces los rangos de representación. Como pueden ver, son rangos bastante grandes, ¿cierto? Este es muchísimas veces más grande. Y eso que duplicamos únicamente los bits. Lo que sucede acá es que esta es una relación exponencial, ¿cierto? Por eso es que crece tanto. Solamente con una duplicación de los bits. Y de ahí viene algo que quizás alguna vez lo han escuchado, quizás no. Pero se han preguntado cuándo iremos a pasar por ejemplo, al Windows en 128 bits, por ejemplo, o a un sistema operativo en 128 bits. La verdad es que falta mucho, 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 mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se ocupa muchas veces es esta cantidad, estos números se ocupan para direccionar la memoria. Entonces tenemos tantas direcciones posibles que en realidad es difícil que se requiera en el corto plazo. ¿Ya? Así que, bueno, así tenemos los rangos de representación. Quiero ver si es que ustedes entienden lo que acabamos de revisar. Ahí dice el día de hoy, pero ahora. ¿Ya? Teníamos, ¿cierto?, que las combinaciones disponibles, en este caso, en binario sería simplemente 2 elevado a n. ¿Ya? Son como todas las combinaciones que podemos tener diferentes. Si nosotros le damos sentido a esas combinaciones y le asignamos números, ¿cierto? Ahí estamos trabajando en este caso en un sistema de representación o con un formato de representación de números con signo, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, si usamos complemento a 2, en realidad tenemos estos rangos de representación. Estos son los números que yo de plano puedo representar. Pero ahora la pregunta y algo importante es cómo representamos los números, ¿cierto? ¿Cómo se ordenan? Para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Voy a sacar de pantalla finalmente el número, voy a ponerlo en 100% para que quede bien. Ahí. Ya. Entonces, vamos a detener la encuesta. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejemplo. Escribir las diferentes combinaciones. Diferentes. O mejor aún, escribir los números disponibles si se usa complemento a 2 con 3 bits únicamente. Sí, con 3 bits es suficiente. Los números disponibles o representables, más preciso, ¿cierto?
representables en CA2 usando 3 bits. O sea, son poquitos. ¿Qué tan complejo puede ser? ¿Cierto? Puede pensar uno. Vamos a ver qué tanto. Fíjense bien. Nosotros vamos a tener entonces que tenemos ¿cuántas combinaciones disponibles en total? ¿Ya? Tenemos 2 elevado a 3, serían 8 combinaciones, ¿cierto? Que nosotros le podemos asignar números, lógicamente. Vamos a tener esta, miren. 0, 0, 0. Vamos a tener acá el 0, 0, 1. Vamos a tener el 0, 1, 0. Vamos a tener el 0, 1, 1. Vamos a tener el 1, 0, 0. ¿Ya? Por si acaso no lo estoy haciendo estoy usando como una, por decirlo así, una pequeña regla para poder saber cuál viene, ¿ya? Después vendría el 1, 1, 0. Después tendríamos el 1, 1, 1. ¿Cuántas combinaciones hay acá? Tenemos 4 y 4, son precisamente 8. Y pueden ver ustedes que están todas las combinaciones que tendríamos usando, en este caso, perdón, 3 bits. ¿Ya? ¿Cómo lo supe así de una forma, como podemos decir, tan secuencial, así sin pensarlo mucho? Porque en realidad hay un pequeño truquillo por acá. Pueden ver que ustedes, que fíjense acá, miren, van cambiando en esta primera columna siempre de 1 a 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿cierto? Y después, ¿cómo van cambiando? Miren bien. Van de 2, 2, 2, 2. Y después en la siguiente, 4, 4, ¿cierto? Claro, tablas de verdad y que nosotros vamos a ocuparlas un poquito más adelante. Y después obviamente vendrían ¿cómo? De 8, ¿cierto? Si que hubiera existido otra columna acá. Después de 16 y siempre así, en potencias de 2. ¿Ya? Obviamente uno ya esta cantidad de bits, de números se los puede saber de memoria. ¿Ya? Yo diría que hasta el 15 uno debería más o menos manejarlo. Al menos este curso se recomienda bastante porque nos hace como el trabajo más simple. ¿Ya? Si es que no lo manejan, no hay problema, pero nos tiende a ayudar bastante. Ya. Ahora, vamos a ver cuáles son los valores. ¿Ya? Esto es bien importante porque antes de estar haciendo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, tenemos que saber cómo vemos el valor de los números, ¿ya? Para poder comprobar igual. Entonces, para el caso de los números que son positivos, vamos a ver que el valor va a ser simplemente tal cual como lo haríamos convirtiendo un número de binario a decimal. ¿Ya? Así que yo diría entonces, por ejemplo, que acá tendríamos el 0 simplemente. ¿Ya? Acá tendríamos el más 1, porque su valor en este caso es 1. ¿Ya? Y el signo es 0. Así que sería positivo. Acá tendríamos el 2, pero en realidad sería el más 2, porque tiene signo positivo, ¿cierto? Acá tendríamos en definitiva el más 3. ¿Ya? Y hasta ahí todo bien, aparentemente. Pero, ¿qué sucede con los números negativos? ¿Ya? Los números negativos, vamos a ver que para obtener su valor vamos a aplicar las siguientes ideas. Miren. Para obtener el valor de los números negativos, el valor de los números negativos. Ahora sí. Para obtener el valor de los números negativos en CA2, negativos en CA2, podemos ocupar varios métodos. Yo les voy a enseñar uno que yo siento que es el más práctico, ¿ya? Podemos realizar lo siguiente. Al menos el que resulta como que se entiende más rápido. Así que para que vamos a ver los métodos más lentos y vamos a ver el que se entiende mejor. El siguiente procedimiento. Lo que vamos a hacer nosotros, por si acaso, es darle los pesos tal cual como lo haríamos, ¿cierto? Si estuviéramos trabajando con números binarios. ¿Ya? Miren. Por ejemplo, quiero ver el valor de un número diferente, ¿ya? Vamos a ver un número diferente. Vamos a ver este número. Uy, ese 0, ¿por qué me quedó así? Ahí sí. Pongámonos nomás, ahí. ¿Ya? Queremos conocer el valor de ese número. Nosotros sabemos que en este caso se está trabajando, por ejemplo, en CA2, usando 5 bits, ¿cierto? 5 bits. Así que lo que yo voy a hacer es esto, miren. Le vamos a dar los pesos tal cual. Eso quiere decir que este acá va a aportar 1, ese de acá va a aportar 2, ese de ahí va a aportar 4, ese 8
y ese 16. Nosotros podemos decir, pero bueno, pero ese no es el bit de signo. ¿Cómo le vamos a dar un peso, cierto? No debería estar representado únicamente el valor a partir de esto. Yo le diría, pero esperen un poquito. Vamos a ver ahora cómo lo vamos a hacer. Vamos a dar los pesos que tenemos acá. Por ejemplo, va a ser 8. Perdón, el 8 no está, ¿cierto? Va a estar vamos a marcarlo acá, el 4, va a estar el 1, ¿cierto? Y va a estar el 16. Pero el 16 tiene una particularidad, ¿ya? El 16 nos va a quedar negativo, ¿ya? El bit de signo va a tener un peso negativo, pero va a corresponder según su posición, tal cual, ¿ya? O sea, va a ser un menos 16, nos va a quedar más un 4, ¿cierto? Porque aquí tenemos el 1 ahí, ¿cierto? Y más un 1, ¿cierto? Porque tenemos justamente en esa posición un 1. Así que, ¿cuál sería el resultado de esta operación? Menos 16, más 4 y más 1. ¿Cuánto nos daría? Menos 11, ¿cierto? Ese sería el valor del número. Repito, ¿cómo lo hice? Simplemente tomé el número, ¿cierto? Que yo sé que es un número que está en complemento a 2, en este caso usando 5 bits, lo escribí yo como parte del problema, por decirlo así, y luego le asigné los pesos a los unos, tal como lo harías en un sistema binario normal sin signo, ¿cierto? Este pesa 1, 2, 4, 8, 16. Y la sola diferencia está en que al bit de signo su peso se lo hago negativo. Y si yo sumo todo eso, me va a dar el valor del número, que obviamente va a ser negativo. ¿Ya? ¿Se entiende cómo lo hice? Voy a poner un ejemplo adicional. Un ejercicio en realidad. Ya que estamos en eso, hagamos un ejercicio nuevo. Vamos a ver eso. Ver el valor del siguiente número. O calcular, y voy a poner ver. Calcular. Calcule el valor del siguiente número. Número en CA2 a 5 bits. Estoy ocupando 5 bits de forma totalmente arbitraria, ¿ya? Totalmente arbitraria. Vamos a poner acá, por ejemplo, y obviamente voy a poner negativos porque me interesa eso, ¿cierto? 1, 1, 0, 0. ¿Ya? Este número que está acá me indicaron que está en complemento a 2, se están usando 5 bits, por tanto, yo puedo asumir inmediatamente que este bit de acá es el bit de signo, ¿cierto? Así que yo voy a poder entonces decir, entonces el valor de ese número va a ser lo siguiente. Este número de acá pesa 1, si es que hubiera un 1 ahí, obviamente, ¿cierto? Acá pesaría un 2, acá pesaría 4, acá pesaría 8 y aquí pesaría 16. Pero como estoy en complemento a 2, le voy a dar un peso negativo. Esa es la única diferencia. Por tanto, al sumar los pesos, que sería en este caso el menos 16, el 8 y el 4, calculo el valor. Y me da entonces, ¿cuánto me da? Voy a anotarlo acá. Ustedes calculan por metro. Ahí, ¿cierto? Va a ser justamente 8, 12 menos 4. ¿Cierto? Ese va a ser su valor. Así de simple. 3 personas me pusieron más o menos. Quiero saber si es que ahora sí se entendió un poquito mejor. ¿Ya? O sea, le doy los pesos tal cual como en binario, solo cambia que el bit de signo, ¿cierto? Va a tener su peso que le corresponde según la posición, pero negativo. Y lo demás, todo tal cual. Obviamente, si es que el número hubiera sido positivo y fuera un 0 ahí, me va a quedar 12, ¿cierto? ¿Ya? O sea, funciona bien en ambos casos. ¿Ya? Ahora, una vez que ya recapitulamos esto, en realidad no lo recapitulamos, sino que lo revisamos porque es importante, vamos a ver los números que teníamos pendientes acá, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? Les pregunto yo a ustedes. Antes de ese, les voy a preguntar, ¿qué número es este? ¿Qué número será? Va a ser, fíjense bien, 1, 1, 1. Vamos a tener que va a ser el peso que le corresponde acá sería directamente 1, ahí sería 2, y aquí sería menos 4, porque es el bit de signo, ¿cierto? Por tanto, si yo lo sumo, me va a dar ¿cuánto? Me va a dar menos 4 más 3, va a quedar menos 1, ¿cierto? Menos 1. Si yo hago lo mismo, pero para acá, vamos a tener que ese 1, 1, 0, va a ser, ¿cierto? Este va a ser un 2, ese va a ser un 4, pero negativo porque es el bit de signo, se van a sumar y me va a quedar menos 2, ¿cierto? Muy bien.
menos 2. Aquí ustedes pueden ver que en realidad este número de acá va a pesar 1, este va a pesar menos 4 más 1 va a ser menos 3. Pero, fíjense bien ahí, ¿cuánto sería esto? Lo pueden escribir en el chat mientras yo respondo una pregunta que me llegó. Me dicen, nos tienen que decir si está en signo magnitud, complemento a 1 o complemento a 2. Si no lo tomamos como positivo. Ya. Ahí siempre tiene que indicarse si es que estamos usando un formato de representación de números con signo. Si no, ustedes pueden asumir sin ningún problema que es un binario sin signo, ¿ya? Y convertirlo tal cual como habíamos visto antes, ¿ya? Así que se va a especificar. Y si no se especifica, ustedes lo resuelven de esa manera y va a estar correcto, ¿ya? Porque sería error de la pregunta por si es que se hubiera querido que hicieran otra cosa o que asumieran que estuvieran complementados, ¿ya? Y les preguntaba yo cuánto era ese número que está acá, en este círculo que voy a borrar justamente ahora. Vemos que para el caso de ese número, ¿cierto? Voy a ponerlo acá de momento. Sería 1, 0, 0. Por tanto, tendríamos que eso vale 1, eso 2 y eso menos 4. Como solamente está ese 1 ahí, el número tendría un valor de menos 4. Y sería así. ¿Se fijan? Y tendríamos todo el rango. Estaría correcto porque según lo que nosotros vimos, ustedes pueden mirar acá, ¿cierto? Que si quisiéramos obtener el rango, diríamos que iría desde el menos 2 elevado a n menos 1, que sería en este caso n es 3, ¿cierto? Elevado a 3, perdón, coma, más 2 elevado a 3 también. En este caso me faltó algo, ¿cierto? Me faltaba ahí. 3 menos 1, ahí sí. Acá también 3 menos 1, pero menos 1. Es lo que nos indican ahí. ¿Ya? ¿Cuál sería el rango? Sería desde menos 2 elevado a 2, que sería menos 4, hasta 4 menos 1, que sería más 3. ¿Sí? Ese sería el rango de representación. Y ya está, ¿o no? Están ahí, pero no están ordenados, que es lo que podría pensar uno. ¿Ya? Y podemos ver que hicimos un uso bastante eficiente de las combinaciones, porque usamos todas las combinaciones disponibles y le asignamos números diferentes. No hay ambigüedad, no hay un más, menos cero, ni cosas por el estilo. ¿Ya? Es una gran ventaja del complemento a 2 y de hecho por eso se ocupa. ¿Ya? En el caso de complemento a 1 tenemos ese más menos cero que genera como algunas ambigüedades, ¿ya? Y que hace que de plano no se ocupe. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Muy bien. Yo voy a borrar estos numeritos ya. O mejor que borrarlos, los voy a dejar por acá al lado. Los voy a mover y los voy a encerrar. Va a quedar como un desarrollo. Le vamos a poner algo por el estilo. Creo que se me quedó fuera los numeritos. Los movemos los numerillos solos, ¿no? Ahí. Ahí. Ya. Entonces, y esto va a quedar encerrado simplemente. Desarrollo. ¿Ya? Así que es consistente nuestro rango de representación con lo que nosotros fuimos obteniendo, ¿cierto? A partir de simplemente convertir los números. ¿Ya? Eso nos va a ayudar bastante para poder hacer suma y resta. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Por audio, chat, público, privado, como quieran. ¿Ya? Si no hay dudas, entonces lo que vamos a hacer hoy día, yo creo que con eso vamos a quedar, es ver un poquito cómo se suma. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer suma en este caso? Suma y resta. Por si acaso la resta es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Pero vamos a dejarlo solamente en suma. Ahí. Suma en CA2. Además que día viernes, tampoco la idea es como tratar de llegar así a ver lo máximo posible a toda costa, si es que de repente queda alguna duda por ahí. ¿Ya? Siempre se requieren los tiempos de maduración. Para sumar, nosotros vamos a hacer lo siguiente, miren. Me preguntan también si es que menos 4 se puede escribir de distintas formas en binario. Si es que tuviéramos diferentes formatos, podríamos decir que sí. ¿Ya? Si es que estamos trabajando exclusivamente en un formato, tendría una representación única para una cantidad de bits específica, ¿cierto? Porque alguien podría decir, pero entonces el menos 4 se puede escribir, si yo lo escribo usando 5 bits, me quedaría algo así, ¿cierto? Y si yo lo escribo usando 6 bits o 7 bits o 12 bits, pero claro, al final la representación sería esa, ¿ya? Para que lo tengan presente. Sí, sí, sí. Claro, usando una cantidad de bits determinada,
tiene una sola representación. Entonces, suma. Lo mejor que podemos hacer es esto, miren. Vamos a partir directamente. Vamos a tener que tener en cuenta las siguientes cosas. Primero, si nosotros sumamos 1 más 0, esto va a ser muy evidente, pero obviamente siempre hace falta mencionarlo. Lo que nos va a quedar va a ser lógicamente 1. Si sumamos también 0 más 1, también va a ser 1. Si sumamos 1 más 1, aquí ya no es tan evidente. ¿Cuál es el resultado de sumar 1 más 1 en decimal? Lógicamente, 2, ¿cierto? Pero ¿cómo escribo yo el 2 en binario? No lo escribo con un solo dígito, ¿cierto? Yo voy a escribir 2. Y esto voy a usar otro color ya, porque se puede confundir. Vamos a usar color azul. No, color verde mejor. Esto que está acá es lo que se le llama un carry o acarreo. ¿Ya? Carry o acarreo, obviamente en inglés y en español. Pero ¿qué es ese acarreo? Algo medio extraño, ¿no? En realidad lo mismo que nosotros hacemos cuando estamos trabajando, por ejemplo, y tenemos este número. Ya, este número. 13 más 7. Nosotros sumábamos y ¿qué hacíamos? Decíamos, ya, pero mira, el 3 más el 7 me da 10. Yo pongo acá la unidad y para acá, ¿qué pasaba yo? Un carry o un acarreo. Pero no le llamaban así, ¿cierto? ¿Cómo le llamaban ustedes a eso? ¿Le ponían algún nombre? ¿O le decían que paso el uno a la otra columna? Algo así. ¿Se imaginan que a alguien le dijeran que se llamaba un acarreo? ¿Ya? Pero eso es precisamente lo que nosotros vemos. Vemos que en realidad para representar el resultado de sumar 3 y 7 no nos bastaba un dígito, ¿cierto? No teníamos ningún dígito disponible en los decimales para representar el 10. Estábamos obligados a dejar un 0 acá y pasar a la siguiente unidad, ¿cierto? Y pasarlo a la otra columna en realidad. ¿Sí? Y después, ¿qué hacíamos? Simplemente sumábamos ese 1 y ese 1 nos quedaba 2 y estábamos listos, ¿cierto? Con nuestra operación. Y contentos porque nos dio 20. ¿Sí? Eso lo hacíamos quizás, no sé, ahora quizás en primero, quizás en el jardín, no sé. ¿Ya? Entonces el carry cumple la misma función. Se nos acabaron los dígitos disponibles para representar el resultado, que es un 2, así que hacemos eso. Dejamos esto acá en 0 y pasamos al siguiente. ¿Ya? ¿Qué pasaría si es que yo quiero sumar esto? Miren. ¿Qué creen ustedes que va a suceder ahí? ¿Cuál será el resultado? Porque puede suceder, ¿cierto? Podría quedarme un carry anterior, una suma, y me queda 3 ahí. Quedaría 1 más 1 más 1, el resultado va a ser lógicamente 3. Y me va a quedar un carry, pero ahora va a ser de 1 también, ¿cierto? Y ese resultado, precisamente 3. El resultado es 2. Estos no son bits de signo, son acarreos, ¿ya? Por eso lo pinté diferente para que sí se pudiera ver, ¿ya? Con esto, claro, nosotros ya podemos empezar a sumar y restar tal como lo hacíamos antes, tal como lo hacíamos en la básica, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? En realidad no es tampoco algo tan complejo, pero podría ser medio raro, medio ambiguo, no sé. ¿Ya? El carry cumple la misma función que esto. Ya, ejemplo. Vamos a partir directamente a esto. Me pusieron más o menos. ¿Qué parte se entiende más o menos? En realidad, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, 1 y 0, claramente el resultado puede ser representado por medio de un dígito. Acá también, pero acá nosotros para representar el resultado no nos basta un dígito de binario. Tenemos que ocupar 2. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos eso, el que nos faltó, ¿cierto? Es un carry que nosotros pasamos a la siguiente columna y ahí seguimos operando. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, también sucede lo mismo. El resultado debería ser 3, pero yo en binario no puedo representar el 3 usando un bit. No puedo, ¿cierto? Puedo representar solamente el 0 y el 1. Para representar el 3 me veo obligado a usar un carry. ¿Ya? Un acarreo en este caso. Lo mismo que pasa acá. Yo, por ejemplo, el resultado no lo puedo representar con un dígito de decimal. No puedo, ¿cierto? Me hace falta usar 2 dígitos. Por eso que lo representábamos, en este caso, como un 10, ¿cierto? Ahora, un ejemplo que yo siento que esto nos va a ayudar bastante, miren. Vamos a partir operando un número relativamente simple. Vamos a partir, por ejemplo, con este número. Este número. Este número, ahí. Y vamos a operar así. Ya, ese número. Y lo vamos a sumar. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a partir por la derecha. Vamos a sumar. Nos queda 1 más 0. Eso claramente va a ser 1, ¿cierto?
Después acá nos pasamos a la siguiente columna. Vamos a tener 1 más 1. El resultado es 2, pero para poder representarlo hacemos esto, ¿cierto? Ponemos el 0 acá y pasamos un carry de 1. Después acá, ¿qué nos va a quedar en la siguiente columna? Nos va a quedar 1 más 1 más 1. Ese resultado va a ser entonces 3, ¿cierto? Vamos a poner el 1 acá y vamos a pasar un carry de 1. Después seguimos la siguiente columna. Tenemos 1 más 0 más 0. Claramente ahí el resultado va a ser simplemente 1. Después tenemos 0 más 0. Este resultado va a ser 0. Y por último 0 más 0, que es el bit de signo, va a ser 0 también. ¿Ya? Muy importante, cuando estemos trabajando en resta y en suma, la cantidad de bits tiene que corresponderse. O sea, de lo que estamos sumando con nuestro resultado, ¿cierto? Ahí. Y nos quedó ese resultado. Pero, ¿será correcto? Vamos a ver qué nos da. ¿Qué número será este que está acá adentro? Miren. Este número que está ahí. Y este número que está ahí. En principio, ¿qué podemos saber? Podemos ver que como estamos trabajando en complemento a 2, según lo que nos han dicho, no nos especificaron la cantidad de bits, pero al parecer eran 6 bits, ¿cierto? Porque vemos que estaban ambos números representados así. Vemos que ambos números son positivos, dado que su bit de signo es 0. ¿Ya? Y tenemos también que el resultado fue positivo. Todo correcto, aparentemente, ¿cierto? Este número de acá, ¿cuál sería? Lo pueden escribir. ¿Cuál sería este número, de hecho? Completo. ¿Qué está ahí? Sería el más. Recuerden que este de acá pesa 1, ese pesa 2 y ese pesa 4. Por tanto, sería un más 7, ¿cierto? Más 7. Luego, ¿qué número sería este? Sería también positivo porque tiene un bit de signo 0. Este de acá pesa 2, ese pesa 4. Sería, por tanto, un 6. Un más 6 sería el número. Y en definitiva, el resultado que nos dio, vamos a ver qué es. Pesaría 1, este pesa 2 pero no está, ese pesa 4 y ese pesa 8. 8 más 4 va a dar 12, más 1 va a ser 13, ¿cierto? Así que, y como tiene bit de signo 0, va a ser más 13. Y fíjense, nos dio correcto, ¿no? Nos dio correcto. Está perfecto, ¿no? Aparentemente sí. ¿Ya? Esa es la dinámica que nosotros vamos a seguir. Vamos a ir sumando de esa manera. Luego, ¿qué podemos adelantar para la clase siguiente? Bueno, que cuando nosotros restamos en realidad, nosotros sumamos. Nosotros no restamos prácticamente. ¿Por qué digo eso? Porque si yo tengo, ya, la vamos a repetir. Vamos a repetir la suma, ¿ya? Vamos a ver acá, tenemos eso. Ahí, vamos a poner el número tal cual acá. Déjame ponerlo ordenado. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Por mientras quiero ver si es que se entendió. ¿Ya? Si alguien entendió la suma, póngale que sí. Si no la entendió, póngale que no. ¿Ya? No le ponga más o menos, póngale que no, simplemente. Para así tener yo una noción de cómo va la cosa, ¿ya? Cómo se va entendiendo. Entonces, vamos a desarrollarla. Recuerden que lo que tenemos que tener en consideración es esto, que si por ejemplo sumamos 1 más 0 va a ser 1, si sumamos 1 y 1, el resultado es 2, pero se representa así, porque en binario tenemos solamente dos posibilidades para un bit, ¿cierto? Así que no podría representar un 2, ¿ya? Tendría que poner 1, 0. ¿Ya? Y ese 1 es un acarreo que se lanza, o que no se lanza, sino que se pasa a la siguiente columna. ¿Ya? En el caso de sumar 3 unos, el resultado debería ser 3, representamos un 1 acá y el siguiente 1 es un acarreo, ¿ya? Que lo pasamos a la otra columna. A la otra columna, ahí sí, para que no esté invertido. Ya, así que partimos desde acá, tal como lo haríamos en este caso, ¿cierto? Sumamos 1 más 0 nos va a hacer, o nos va a dar 1. Acá 1 más 1, el resultado va a ser 2, pero se representa acá como en un 0 y se pasa un carry a la otra columna. ¿Sí? Después de eso sumamos 1 más 1 más 1, eso debería ser 3. Representamos acá por medio de un 1 y pasamos un carry para acá. ¿Ya? Y nos queda entonces en definitiva que 1 más 0, claramente va a ser 1, 0 más 0 va a ser 0, y lo mismo para el caso del bit de signo, que también se opera. ¿Ya? Ahí. Nos da entonces este resultado, que ustedes pueden comprobar que nos quedó tal cual. Ese número sería un más 7, ese un más 6 y ese un más 13. ¿Cómo estoy viendo los valores? Simplemente como son positivos, yo ahí convierto. Convierto directamente y este 1 pesa 1, este pesa 2 y ese pesa 4. Si lo sumamos, ¿cierto? Nos va a dar 7. Por tanto, sería ese más 7 que yo había escrito. Y abajo tendríamos este pesa 2, ese pesa 4, así que sería un 6. Pero como está en complemento a 2 y tiene un bit de signo 0, sería un más 6. Y por último lo mismo, ¿cierto? 1, este de acá pesa 2, pero no está, ¿cierto? Es un 0. Tenemos 4 acá y tenemos 8.
En definitiva, el resultado nos queda 13. Como tenemos un bit de signo 0 y estamos en complemento 2, sería un más 13. ¿Sí? ¿Ahora se entiende? Muy bien. ¿Ya? Y con lo que voy a cerrar hoy día, si es que tiene alguna otra pregunta, por favor escríbanla. ¿Ya? Es que para la resta, ¿qué vamos a hacer? Este es un pequeño adelanto, ¿ya? Fíjense que cuando nosotros restamos, tenemos, por ejemplo, un a menos b. ¿Ya? A es el primer número, b es el segundo número. Nosotros podemos decir esto, miren. A más menos b. Y esta diferencia que parece tan sutil y que de hecho no debería generar ninguna diferencia mayor, en realidad sí lo es, porque nos permite a nosotros únicamente sumar. Pero ¿cómo podríamos nosotros, en el caso de lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? De trabajar con binario, un complemento a 2, obtener el signo contrario de ese número? ¿Cómo creen que podríamos hacerlo? Algo que estuvimos haciendo, ¿no? Y ese algo que estuvimos haciendo era, ¿se acuerdan ese procedimiento para obtener como el signo invertido en el caso de complemento a 2? Que por si acaso les adelanto que en la siguiente clase les voy a decir que se le dice complemento a 2. A pesar que parezca raro, porque uno podría decir, ¿cómo esa especie de operador, ese procedimiento se va a llamar aplicar complemento a 2? Si el complemento a 2 es el formato, ¿cierto? Pero en los libros se expresa así muchas veces. Se dice, si al número le aplicamos complemento a 2, le cambiamos el signo. Es tal cual como si en el caso de los enteros yo multiplicara por menos 1. ¿Ya? Pero eso ya forma parte de la siguiente clase. Hoy día estamos ok. ¿Ya? Así que le agradezco mucho la participación y nos vemos el próximo martes. Espero que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Cuídense. Miren que ahora especialmente hay que cuidarse bastante, ¿no? Especialmente. Chao, que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Nos Chao. vemos. Chao, chao.